Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos la memoria de San Felipe Neri, presbítero, quien, consagrándose a la labor de salvar a los jóvenes del maligno, fundó el oratorio en Roma, en el cual se practicaban constantemente las lecturas espirituales, el canto y las obras de caridad. Resplandeció por el amor al prójimo, la sencillez evangélica, su espíritu de alegría, el sumo celo y el servicio ferviente a Dios. Y ofrecemos esta Eucaristía por todo el pueblo santo de Dios. Pidamos por nuestra comunidad parroquial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel mismo fuego con que abrazó el corazón de San Felipe Neri, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El capitán romano que había detenido a Pablo en Jerusalén quiso al día siguiente averiguar con certeza de qué acusaban a los judíos. Hizo que lo desataran y mandó reunir a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para acarrearlos con ellos. Pablo se dio cuenta de que una parte de los miembros del Sanedrín eran saduceos y la otra fariseos, y empezó por decirles en voz alta: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y a mí me acusan de defender aquello que es nuestra esperanza, la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto Pablo, se armó una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus, mientras que los fariseos
aceptan todo eso. Se formó una terrible algarabía y algunos escribas de la secta de los fariseos se levantaron y gritaron a porfía: no encontramos nada malo en este hombre. A lo mejor le habló un espíritu o un ángel. Y como crecía el altercado, temió el capitán romano que entre todos despedazaran a Pablo, y mandó que un grupo de soldados bajara y lo sacara a la fuerza, y lo condujeron al cuartel. A la siguiente noche se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, así como diste testimonio de mí en Jerusalén, debes darlo en Roma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha y no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón y se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre Santo, no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que gracias a su palabra crean en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unidad perfecta y el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoció, yo sí te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que estando yo en ellos, permanezca en ellos también el amor con que me amaste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en estos últimos días ya del tiempo de Pascua, como hemos dicho ya estas últimas noches también, tenemos la palabra de Dios que nos invita a quedarnos con lo fundamental, y son estos testimonios que nos presenta precisamente la palabra. Lo fundamental, por ejemplo, nos han presentado los eventos de dos hombres que tienen que partir. Hemos escuchado a Pablo que va pasando por las comunidades reuniendo a los discípulos y a los presbíteros y diciéndoles, como escuchamos los días anteriores también,
ya llegó mi hora de partir y estoy seguro que no nos volveremos a ver. Es una palabra ya de despedida, por decirlo así. Y entonces, cuando alguien va a partir, deja lo más importante. Y entonces, en ese aspecto, en esas emociones, en esos sentimientos y en ese ambiente, nos deja la palabra de Dios para que reflexionemos en esos testamentos que nos regalan estos hombres que van a partir. Ejemplo Pablo, y también como plato fuerte todo lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, la cena y todos esos discursos de despedida. Recordemos que en la última cena Jesús deja ese gran evento llamado hoy en día Eucaristía, el pan, el vino, o como lo llamaban al comienzo, la fracción del pan. Y es allí en esa cena donde Jesús dice una cantidad de cosas, palabras que nos recoge aquí el Evangelio de San Juan, dándole pleno sentido a esa celebración. Cuando estamos en la Eucaristía y participando de ella, nos invita la palabra, especialmente San Juan, a que vayamos a lo profundo de lo que significa esa Eucaristía. No es solamente el pan y vino que vemos y comulgamos, eso significa mucha cosa todavía más profunda. Y entonces, ¿qué es la Eucaristía según nos dice San Juan? Nos dice aquí, la Eucaristía es aquello que hace comunión, común unión, que todos sean uno. Y entonces la Eucaristía nos comunica esa unión que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como la Santísima Trinidad está unida en sí misma, y esa unidad nosotros aún no la conocemos, porque lo medio que conocemos de unidad es lo que vivimos en este mundo. ¿Qué es la unidad para nosotros? Lastimosamente a veces es solamente lograr acuerdos para no hacernos daño, los mínimos, se dice por ahí en sociología y en ética, los mínimos para que todos como que no nos hagamos daño y podamos como medio convivir ahí en una relativa paz. Y entonces los gobernantes se afanan de esos mínimos, pero eso no es comunión. Imaginemos un grupo aquí, como hemos puesto ese ejemplo, que lo he escuchado en otros sacerdotes también, muy sabios y muy santos, que dicen, imaginemos un grupo de delincuentes. ¿Será que cuando se reúne un grupo de delincuentes para hacer concierto, para delinquir, ellos tendrán unidad ahí? Lastimosamente el mal no puede generar unidad, no puede crear nada de eso. Simplemente aprovechan las circunstancias. Cuando ya se pueda aprovechar alguien que es como el más piloso de todos los delincuentes, siempre quiere llegar al primer lugar eliminando a los otros, o sea, jamás se da una unidad. La unidad solamente, la verdadera unidad se da cuando Dios la regala, porque Él mismo es uno, una unidad compacta y perfecta, y esa es la que nos pide entonces Jesucristo esta noche, y eso es lo que produce su presencia en el sacramento de la Eucaristía. Aunque en este tiempo estemos alejados por las razones ya conocidas, aún así esa unidad la sigue generando nuestro Señor, porque la unidad solamente viene de Dios, nadie más puede generarla. Como decíamos ahora, los malvados no generan unidad, los acuerdos nuestros no generan unidad, solo Dios genera eso, y es entonces lo que está suplicando a Dios aquí. Así como tú y yo somos uno, y tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos también estén en nosotros, ellos en nosotros y nosotros en ellos. Se repite eso. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través del sacramento de la Eucaristía. Comer a Dios, comulgarlo, entendiendo esa presencia infinita de Dios, de nuestro Señor Jesucristo aquí en medio de nosotros. Eso es lo que produce unidad. Y una cosa bastante bonita que dice aquí al comienzo de este Evangelio: oro por estos
y por los que van a creer por la palabra de ellos. Jesús en la última cena también oró por nosotros y por todos los que a lo largo de la historia de esta vida, de este mundo, crean en Él. Ya estuvimos nosotros en esa última cena en la oración, y entonces lo que debemos hacer como parte de nuestra labor pastoral, no solamente los que estamos aquí como elegidos para estos ministerios, sino todos los discípulos de Cristo, es propagar esa unidad, esa comunión. Y es una comunión que es seria, es una comunión que exige, es una unidad que requiere toda nuestra entrega. No es fácil, porque algunos, para mantener la unidad, pues hay una cosa que se llama por ahí en sociología el irenismo. Irene es una palabra griega que significa paz. Irenismo es hacer actividades o cosas que propicien la paz. Si se hace de buena manera, se consigue la paz, y entonces entre todos se podría lograr una cosa buena. Pero a veces se utiliza el falso irenismo. No toquemos esto, no digamos aquello, para no alterar la paz. Y ese falso irenismo, lastimosamente, se ha metido muchas veces en la iglesia. Por eso tenemos dificultades, queridos hermanos, en la misma iglesia para encontrar la unidad. Tenemos un tremendo escándalo ya hace mucho tiempo. Ya completamos un poco más de un milenio, dividida la iglesia. Los ortodoxos con los católicos, y después la reforma protestante de hace 500 años más o menos, y se sigue dividiendo. Y entonces, para que la cosa funcione, pues hagámonos pasito y no toquemos ciertos temas, y entonces que todo vale y todo es igual y que todos vamos para el mismo Dios. Y eso se llama falso irenismo, porque entonces ¿dónde están las palabras de Jesús? Que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y a veces como que vendemos esto demasiado barato, y la idea no es esa. La verdad tiene que estar presente para que se pueda realizar esa unidad. Y seguimos trabajando. No se trata tampoco de hacer guerra por hacerla, no se trata de eso tampoco, sino la verdad de Dios, que todos logremos ser uno, no varios ahí haciendo una medio idea de unidad. Esa no es la idea tampoco. Entonces, ¿cómo lograr todo esto? Pues, queridos hermanos, dice aquí Jesús, hay que anunciar esto a lo largo de la historia para que todos creamos. Vamos a tener dificultades, como de hecho lo hemos tenido y lo seguimos teniendo, pero eso no obsta, no quita nuestra obligación de trabajar por la unidad. ¿Cuándo lo lograremos? Pues necesitamos la gracia precisamente de aquel que sí la puede lograr, de Dios mismo, y con la fuerza del Espíritu Santo. Recordemos que Pentecostés, y vamos a hablar eso el próximo sábado y domingo, los próximos días, ya finalizando este tiempo de Pascua, Pentecostés es la fiesta del Espíritu, el que logra la unidad de todos aquellos que hablan diferentes lenguas. Y no se refiere solamente a los idiomas, sino a las formas de proceder también. Cómo hablamos, como se dice hoy en día, el lenguaje corporal también dice mucho. El lenguaje cultural también dice mucho, pues cuando el Espíritu Santo está presente en todos esos lenguajes, en todos esos ámbitos, hace que vayamos descubriendo los elementos que nos van a hacer uno. Y entonces, queridos hermanos, aquí debemos pedirle también nosotros, todos y cada uno de nosotros, de manera individual, pedirle a Dios para que nos ayude a entender esa unidad que Jesús está pidiendo. Porque lastimosamente a veces la fe se vive demasiado individualista. Mi oración, mi fe, mi milagro, mi cosa, y bueno, todo demasiado individual. ¿Cómo pedirle a Dios para que a todos nos inserte en el mismo templo, en el mismo cuerpo, y sintamos la necesidad de ser
uno entre todos, eso es un misterio que también hace parte de la Eucaristía, como lo explicaban ya antiguamente los padres de la Iglesia, los santos sabios de los primeros 7, 8 siglos de la Iglesia lo llama los padres de la Iglesia. Alguno de ellos explicaba que la Eucaristía, así como se recogen los granos de trigo y se muelen y se les echa agua para que formen una sola masa y después se hornea para que forme un solo pan y lo podamos presentar a Dios, en el caso del pan, lo mismo pasa con el vino y las uvas, todo el trabajo que exige, todo se presenta. Todas esas cosas que estaban separadas ahora se presentan y se ponen aquí en el altar, que representa a toda la creación, toda la humanidad, todos los que pertenecemos a Dios. Ya estamos ahí en cada átomo, en cada partícula de ese pan y de ese vino. Pues la Eucaristía, el pan y vino, representa la creación entera, a toda la humanidad y a toda la Iglesia, y es ahí cuando es eucaristizada, llena de Dios, esa es la unidad. ¿Cómo pedirle a Dios para que yo deje tanto individualismo y también me inserte en ese milagro de ser un solo cuerpo, un solo espíritu, teniendo un solo Señor en un solo bautismo? Palabras que utiliza San Pablo allá en la carta a los Efesios. Entonces, ese misterio de unidad representado y presente en la Eucaristía, que ojalá también haga parte de nosotros. Es bonito ver que muchas personas llaman aquí a la parroquia: Padre, ¿cuándo van a abrir la iglesia? ¿Cuándo vamos a tener otra vez al Señor? ¿Cuándo, por lo menos para saludarlo? Me dijo una señora, que para los bautismos hace falta esa parte, pero que no luchemos por mi necesidad particular de sentirme cerquita a Dios, sino que oremos para que todos, como un solo cuerpo, una sola iglesia, podamos, ojalá algún día y prontico, poder estar otra vez presentes, reunirnos como un cuerpo, como una iglesia. Todo eso se reúne entre nosotros con la palabra católico. Ser católico es aquellos que luchamos por esa unidad, los que estamos trabajando para que todos, católico significa eso, todos al mismo tiempo, la unidad, la perfección, todo esté presente delante de Dios, y no solamente cada uno peleando por lo suyo, que mi bautismo, que mi matrimonio, que mi cosa, que mi evento. Eso, aunque hace parte de la vida y hay que tenerlo en cuenta también, hay un misterio más profundo del cual también todos tenemos que ser responsables. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que se haga en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que a ejemplo de San Felipe Neri nos mostremos siempre alegres y bien dispuestos para promover la gloria de tu nombre y el servicio del prójimo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe Neri y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con el pan celestial, concédenos que a imitación de San Felipe Neri deseemos siempre beber de las fuentes de la salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos 8:39 Santo Rosario, mañana 5 de la tarde las vísperas y a las 6 de la tarde nuestra celebración litúrgica. De antemano los invitamos el próximo sábado a nuestra celebración de Pentecostés. Feliz tarde.